Bien, estamos de regreso en edición nocturna, como la había prometido e informado en el segmento anterior de presentación del tema y de los invitados del programa. Vamos a hablar de la relación que existe en el entre el proceso electoral y el agravamiento de la situación sanitaria con el COVID-19, que parece que lejos de amainar, aparentemente está creciendo. Y para ello contamos con la muy grata presencia de los señores Andrés Alma, quien es candidato a una diputación por el Partido Revolucionario Dominicano en la circunscripción número 1 del Distrito Nacional, el señor Yuri Enrique Rodríguez, abogado, economista, quien es un destacado dirigente del Partido de la Liberación Dominicana, y el diputado Julio Horton, quien aspira a permanecer en el Congreso en esa misma posición por su partido, la Fuerza del Pueblo, que lidera el expresidente 3 veces de la República, el doctor Leonel Fernández. Buenas noches, caballero, gracias por aceptar nuestra invitación. Mucha gente teme que el agravamiento de la situación sanitaria entorpezca el camino hacia las elecciones del 5 de julio. ¿Cuál es la opinión de ustedes? Bien, gracias, don Miguel, por permitirnos estar en su espacio nuevamente. Buenas noches a los amigos Yuri Rodríguez y Andrés Alma. En primer lugar, bueno, le agradezco que diga que somos diputados, o sea, que fuimos diputados, o sea, en una condición de exdiputado. Ya no eres diputado. Pero que ya usted lo está visualizando como próximo diputado. Bueno, no tanto así, pero... Mire, realmente el tema de la pandemia que ha azotado el mundo y la República Dominicana no escapa de la situación real. Ya tenemos casi 4 meses. Lo que resulta es que el gobierno adoleció de un plan estratégico para combatir la pandemia desde los inicios. La oposición exigió desde el inicio las pruebas masivas, las PCR, y el gobierno duró 3 meses haciendo unas 500, 600 pruebas y manteniendo las informaciones dosificadas. Entonces, hemos visto que inclusive en las últimas 3 semanas el ministro de Salud Pública, Reyes Cárdenas, ha estado dando declaraciones y después contrariándose, reiterando excusas, porque ha dado declaraciones primero de que el candidato del oficialismo no había entregado ninguna prueba de un programa de televisión, y luego dijo informaciones de que los laboratorios no estaban reportando los fallecimientos y los reportes duraban hasta 3 meses, lo cual creo que luego se retrató. Y vemos que el gobierno ha trazado una estrategia de meter miedo a la población para que buscar una abstención en estas elecciones presidenciales y congresuales. Una abstención, ¿por qué? Porque el candidato del oficialismo no ha tenido un resultado positivo, el resultado esperado en el posicionamiento del electorado. No obstante, la cantidad de recursos que se ha invertido en la campaña, el marketing político, no ha dado resultados, por más que quiera el producto. Al parecer no tiene una fidelidad con el electorado, y su ausencia en el debate político le ha causado muchos efectos políticos, de efectos negativos, porque se ausentó del debate que convocó Ángel, no va a los medios de comunicación a explicarle al país cuáles son los temas fundamentales que la población le preocupa y cómo lo va a solucionar las políticas públicas en materia de economía, en materia de seguridad ciudadana, en materia de juventud, en materia de salud pública, y cómo va a solucionar cada uno de los problemas que tiene la República Dominicana y el Estado Dominicano. Ahora mismo existen casi 2 millones de dominicanos que están desempleados del sector privado. ¿Cómo se va a relanzar la economía a partir de agosto, cuando llegue el nuevo mandato de gobierno? Entonces, como ha habido una ausencia en el debate político del candidato al oficialismo, eso le ha afectado bastante, porque un candidato presidencial, usted sabe más que yo de esto, de cómo se posiciona un candidato, tiene que tener un discurso ante la población tiene que... Doctor, si usted me excusa, al único candidato que yo he escuchado decir o señalar un plan realmente para hacer frente al tema económico después de la pandemia, es el candidato del PLD.
sin lugar a No, dudas. no, el Incluso candidato en ha el día de hoy estado tuve una reunión con leyendo. la gente del Consejo Nacional de la Empresa Privada Sí, pero y habló ampliamente del caso. no, el candidato del PLD ha estado haciendo spot que se lo preparan los asesores, pero no se ha presentado ante la población, ante las cámaras de televisión, a un debate espontáneo, en donde el pueblo pueda evidenciar si tiene capacidad, si tiene liderazgo para dirigir los destinos de esta nación, sobre todo en momentos de crisis económica como tiene la República Dominicana y como tiene el mundo ahora mismo por efecto de la pandemia. Entonces, eso es lo que la sociedad le está criticando. Y obviamente hay otro elemento que no ha podido compactar las estructuras que se quedaron en el viejo PLD. Se ve un candidato solo, sin apoyo de la dirección política, del comité político del PLD, y por tanto eso también le ha afectado bastante. Y obviamente el surgimiento de la Fuerza del Pueblo como partido novedoso en el electorado, un Leonel Fernández con un liderazgo político que trasciende la República Dominicana, haciendo planteamiento de su propuesta de gobierno de cara al próximo mandato, cómo va a solucionar los problemas de transporte, el caos del transporte, cómo va a manejar la economía, cómo va a manejar el déficit fiscal que va a encontrar el presidente Fernández cuando asuma el próximo mandato presidencial. Entonces, esos son los problemas que le preocupan a los dominicanos. Bien, vamos a escuchar la opinión de los otros dos invitados. El señor Enrique Rodríguez, Yuri. Bueno, Andrés, vamos a pasar con Andrés, que creo que estaba ahí en turno, ¿verdad? Gracias, Yuri. Bueno, miren, yo disiento completamente de lo que ha dicho el compañero candidato Julio Horton, y creo que él mencionó varias cosas y trataré de contestarle o aportar a este diálogo en cada una de esas partes. Yo encuentro que es muy ligero decir que hay una estrategia de parte del gobierno que está utilizando el miedo cuando todos estamos pasando por una crisis sanitaria y el hecho de que estamos lidiando con una pandemia, que es un virus, que su transmisión, su infectología, es una tasa tan alta que pasa cuando la persona está completamente asimétrica. Le estaba comentando a algunos compañeros hoy que en mi boda, que fue en enero, ya yo he perdido de mis invitados, he perdido 6 personas. Esto es una situación real. Y le sugerí que no se volviera a casar. No se lo voy a decir a mi esposa, pero mira, entiendo que es demasiado ligero y un poco mendaz politizar esta situación sanitaria, esta crisis sanitaria que estamos pasando, donde hay una realidad, hay gente con mucho miedo, hay gente que tiene que asumir una responsabilidad personal para protegerse y proteger su familia. Y yo entiendo que no debemos de politizar el tema. Y si vamos a hablar del tema, tenemos que abordarlo desde una perspectiva de salud. Yo entiendo que el candidato, y no vine a hablar de la candidatura de Gonzalo Castillo, yo entiendo que el candidato sí se ha expresado, sí tiene un trabajo solidario, real, ¿verdad?, que está teniendo resultados y está calando en la población. Y no entiendo cómo se le puede achacar de una forma negativa su trabajo solidario con la población cuando eso es lo que hace falta, porque estamos pasando por una crisis. Yo entiendo que esta situación en general, más la situación que estamos pasando desde ayer con el polvo de Sahara, todo se está aglomerando, ¿no, verdad?, para causar una alta abstención a la votación. Yo entiendo que Salud Pública está haciendo todo lo posible para luchar contra esta situación del COVID-19 y recientemente viendo los números, que a pesar que tenemos más de 27,000 infectados y más de 600 muertos, en cuanto a la cantidad de habitaciones disponibles, tanto en centro privado como en centro público, y la cantidad de ventiladores que tenemos disponibles, entiendo que estamos manejando la situación de una forma responsable, prudente, y entiendo que simplemente tenemos que seguir con nuestra constancia ante esta situación y tomar conciencia que la persona tiene que asumir responsabilidad personal sobre el tema. Señor Rodríguez. Y disculpe, sí. Julio,
me alegro mucho que me enteré que tú tenías el COVID también. Fui de los primeros 30 casos en el país, así es. Me alegro verte bien. Gracias. Bueno, sí, me olvidaba. Sí. Hicimos un programa después de Miguel. Sí, claro, hicimos, hablamos. Excúseme que no lo recordaba. No me preocupes. Y me alegro mucho que esté en buen estado de salud para que pueda seguir participando en los programas en los que yo participo también. Para mí siempre será un honor, tú lo sabes. Bueno, don Miguel, Julio, Andrés, yo creo que el error ha sido, el extravío de la oposición ha sido utilizar argumentos políticos electorales en vez de utilizar argumentos sanitarios y científicos. Por ejemplo, la República Dominicana tiene una tasa de mortalidad a la actualidad de un promedio de 2.41%, cuando todo el mundo, cuando lo comparamos, tiene una tasa de mortalidad de un 5,1%, es decir, la tasa de mortalidad de la República Dominicana es de aproximadamente un 50% menos en comparación con el resto del mundo. Aparte de eso, la habilitación de camas que ha estado haciendo el SNS junto con el Ministerio de Salud Pública ha sido constante, no solamente en los hospitales públicos, sino también en los recintos hospitalarios privados. En ese sentido, nosotros vimos en el Congreso, cuando se iban a aprobar los estados de emergencia, que la oposición no pudo plantear ningún tipo de argumento científico verificado y basado en la evidencia, sino que fueron argumentos meramente basados en la política que buscan denostar y criticar al candidato del Partido de la Liberación Dominicana. Si nosotros queremos, como jóvenes, promover una nueva política, entonces deberíamos de tomar nuestras decisiones basadas en una evidencia donde nosotros podamos sustentar nuestras posturas. Pero simplemente decir que porque el gobierno quiere intentar causar temor por un virus que todos le tenemos miedo, yo creo que no es algo justo, sino que, bueno, podemos decir, bueno, que se han incrementado los casos, evidentemente. Luego, cuando comienza la desescalada, la fase 1 y la fase 2, eso es una sumatoria, es como una ecuación. Tú sumas factores y te da un resultado. Factor de que la gente comienza a salir a la calle y comienza a tener mucho más contacto físico, eso aumenta las probabilidades de que tú puedas tener gente más contagiada. Entonces, también vemos el argumento de que en principio las pruebas no eran suficientes. Evidentemente, como no lo eran en ninguna parte del mundo. Ahora bien, vemos cómo el gobierno comenzó de un mes para acá a aplicar 2.000, 2.500, hasta 3.000 pruebas diarias para crear un promedio de 2.500. Y entonces también vemos la crítica de que, bueno, el gobierno ahora hace más pruebas simplemente para tratar de intimidar a la población para que no vaya a votar el 5 de julio. Todo lo contrario. Yo creo que es al gobierno al que le conviene que la gente vaya a votar y que la gente pueda expresarse libremente en las urnas y que pueda ser el gobierno también el que demuestre la apertura que hay para que la gente pueda ir a votar. Así que creo que hay argumentos sanitarios que serían los propicios para utilizar en este momento para poder decir, bueno, ¿habrá abstención el próximo 5 de julio? Eso está por verse. Ahora, la preocupación que está en labios de mucha gente y en la mente de mucha gente es si el peligro, el temor a contagiarse por el hecho de que la gente dice, bueno, yo voy a conservar el distanciamiento social porque me van a obligar a ello y yo también estoy en la mejor disposición de hacerlo porque es mi salud la que está de por medio, pero me van a obligar a utilizar un marcador y me van a intintar un dedo, cuando todos sabemos que según las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y de la Organización Panamericana de la Salud, la enfermedad del COVID entra a los individuos por los labios, por la nariz, por los ojos y por las manos. Entonces yo creo que eso podría ser también, puede intimidar a mucha gente y hacer que no vaya a votar para no tener que tocar cosas que no, yo me permito disentir de los amigos. Miren, ciertamente el COVID es un virus que golpea al ser humano. Y yo que fui de los primeros casos del país, puedo dar testimonio de los niveles de peligrosidad del virus. Ahora, eso no quiere decir que el gobierno dominicano no ha trazado toda una estrategia desde los estamentos del Estado para sacar capital político del tema. Me explico.
Mientras la oposición está encerrada en los plazos dentro del confinamiento y el estado de excepción, la cuarentena, hemos visto, y así lo han recogido todas las redes sociales, el candidato del oficialismo sale a hacer reparto de alimentos y están haciendo reparto de los formularios con el programa FASE, inclusive a personas que no pertenecen al Estado Dominicano. Puro clientelismo político. Y en eso han gastado 150.000 millones de pesos de los impuestos que paga el pueblo dominicano, repartiendo alimentos, repartiendo gas. ¿De dónde sacó esa cifra, señor Horton? ¿De dónde sacó esa cifra? Bueno, del presupuesto. Me parece muy abultada, ¿no? De los presupuestos de las instituciones. Cuando se hacen las evaluaciones de los gastos presupuestarios del Ministerio de Salud Pública, del Plan Social de la Presidencia, de los comedores económicos y de las distintas instancias que están trabajando el tema, de las ayudas sociales, del Ministerio de Hacienda, suman los 150.000 millones de pesos. Bien, y ahora, si me lo permiten, tenemos que hacer una pausa y vamos a regresar con esa pregunta. Y también le vamos a dar paso a un cuarto invitado, el licenciado Germán Robles, quien es miembro director del sector externo del Partido Revolucionario Moderno, cuyo candidato presidencial es el licenciado Luis Abinader. Regresamos después de la pausa. Por favor, continúen con nosotros en Edición Nocturna.